Y estamos grabando. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver series de potencia, integrales principalmente, aspectos generales de series de potencia aún, y ya vamos a avanzar un poco más en integrales. Cosas que antes, en la clase pasada, no podríamos abordar porque nos faltaba una fórmula importante, que es la fórmula integral de Cauchy. Entonces, pero partamos con la serie. Entonces, la pregunta uno dice, calcula el radio de convergencia de las siguientes series de potencia. Nos dan ahí tres series de potencia. Esas de ahí. Entonces, el radio de convergencia, hay una formulita que vieron en cátedra que tiene la siguiente pinta. Eh, entonces, R es el radio de convergencia. Sorry por la letra. Entonces uno sabe que uno partido por R es el límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 partido por a sub n. ¿Ya conocen esa formulita? Yo creo que sí, la vieron en clase. Entonces, a partir de aquí vamos a calcular radios de convergencia. Hay otros criterios también. Este criterio del cociente, o también se llama criterio de Alembert. Hay otros criterios, el criterio de la raíz, pero no sé si lo han visto y no sé si le vamos a dar tanto énfasis en el curso. Pero bueno, este es el principal, el que más se usa. Uno siempre trata primero de probar o de calcular un radio de convergencia usando este criterio, y después, si es que este no resulta o da algo muy complicado, uno se pasa a otro criterio, como podría ser el criterio de la raíz enésima. Pero bueno, si es que es necesario, lo vamos a ver más adelante, probablemente. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestra serie. Entonces, la primera era lo siguiente. Voy a escribir aquí los índices primero. Entonces, partía de 1, creo que partía de 1 hasta infinito. Estaba acá. Entonces, de 1 a infinito, claro, y es n elevado a n por z elevado a n. Entonces, n elevado a n por z elevado a n. Entonces, en las series de potencias, hay varios enfoques que uno podría darle, ¿ya? Las series de potencias de partida en la variable compleja son, no quiero decir compleja de nuevo, pero son un poco más complicadas que en la variable real. Ya las series que ustedes conocen en variable real son la serie de Taylor principalmente. Aquí hay series que extienden la serie de Taylor, como es la serie de Laurent, por ejemplo, que lo que tiene son términos que esencialmente divergen, que van como 1 partido por z, ¿cierto? En Taylor todos los términos van como x a la n, o sea, uno tiene x a la 0, x a la 1, x a la 2, etc. La extensión en variable compleja es que esto se extiende para 1 partido por z, 1 partido por z cuadrado, etc. Pero aún así nos vamos a agarrar fuertemente de algunas series que son conocidas y muy útiles. Por ejemplo, aquí lo voy a anotar acá arriba, una serie conocida y muy útil es la siguiente. Entonces, 1 menos z. Esa serie ustedes tienen que conocerla sí o sí y tienen que manipularla muy bien. ¿Ya? De hecho, este auxiliar se trata de usar esta serie. Porque como yo les iba diciendo, hay como varias maneras de agarrar esto, ¿no es cierto? Uno puede, la forma más general es calculando integrales. Uno puede calcular los coeficientes de una serie a partir de integrales. Eso está relacionado con la fórmula de integrales de Cauchy. Pero uno también puede aferrarse a las series conocidas, como por ejemplo esta, que es la serie geométrica, y tratar de trabajar desde ahí. Entonces, esta cosa tiene varios elementos que de repente uno se olvida, ¿no es cierto? Uno como que solo anota la serie, que está bien, pero este tiene un radio de convergencia, que también es dato. El radio de convergencia es que z tiene que ser menor que 1. Entonces es el radio de convergencia. El radio de convergencia es 1 en el fondo. Eh, ya, entonces aquí hay varias cosas. Lo primero es la fórmula, que es muy importante. Lo segundo es que esta es una serie centrada en cero. O sea, esto como que uno no tiene como anotarlo. Uno podría decir, bueno, el z0 es 0. Y esto quiere decir que está centrada
en z igual a 0. Ya, entonces esos elementos son importantes. Entonces tenemos la formulita de la serie geométrica, donde está centrada en z igual a 0 y su radio de convergencia es menor que 1. Entonces, a partir de esta serie, uno puede calcular, por ejemplo, cosas como esta. Lo vamos a ver más adelante. Primero, apliquemos lo del radio de convergencia. Entonces, ¿qué cosas puedo extraer yo de esta serie? Por ejemplo, puedo extraer el coeficiente a sub n, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el coeficiente a sub n? Es lo que acompaña a las potencias de z, es decir, sería n elevado a n. Ya de tal manera que entonces se obtiene directamente que a sub n más 1 va a ser n más 1 elevado a n más 1. Y entonces, si yo quiero calcular este cociente, ¿no es cierto? El a sub n más 1 dividido en a sub n, este es igual a n más 1 elevado a n más 1 partido por n a la n. Ya, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Puedo, por ejemplo, la potencia de arriba separarla, ¿no es cierto? Decir que eso es n más 1 a la n por n más 1. Y acá reescribo nomás el n a la n. De tal manera de juntar una fracción que tiene el mismo exponente, elevado a n. Entonces, si yo esto lo junto, esto me va a quedar eh, n más 1 partido por n a la n por n más 1. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Lo que voy a hacer ahora es esta como fracción que está acá adentro, la voy a reescribir, ¿no es cierto? Esa es fácilmente reescribible como 1 más 1 partido por n. ¿Ya? Y entonces aparece una cuestión que ustedes conocen, ¿no es cierto? Este término de acá debiera razonarles en la cabeza y decirles que algo es un límite conocido, ¿no es cierto? ¿Qué límite tiene este término cuando n va a infinito? Es E, exactamente, el número de Euler. Entonces, ya, lo que yo puedo decir a partir de este desarrollo algebraico es que el límite entonces, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 dividido en a sub n, va a ser igual al límite, ¿no es cierto? Como esto es igual a esto, entonces el límite de ese cociente va a ser igual al límite de esto. Pero aquí tenemos un producto de dos términos que dependen de n y uno puede utilizar el álgebra de límite. Entonces decir que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n elevado a n por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Ya entonces aquí tenemos dos límites que son súper conocidos. El primero, como bien me dicen, es la exponencial evaluada en 1, o sea, e. Eso sería el primer límite. Y el segundo es un límite que ustedes también conocen, ¿no es cierto? Que es un límite que diverge, que da infinito. Entonces, esto es un número acotado por algo que no es acotado. Entonces, el límite resultante va a ser infinito. Y esto, recuérdense que era 1 partido por R, ¿no es cierto? De aquí partimos haciendo nuestro análisis. Entonces, tenemos que infinito es igual a 1 partido por R. Por lo tanto, aquí uno concluye que el radio de convergencia es 0. O sea, esta es una serie que solamente sirve cuando z es igual a 0. Ya, porque en el fondo que el radio de convergencia sea 0 me dice que el módulo de z tiene que ser menor que 0 y esto implica entonces que z tiene que ser 0, no hay otra posibilidad para z. Entonces, es una serie que solamente converge si z es 0.
Pero si z es 0, uno está sumando básicamente puros ceros, ¿no es cierto? Porque esto parte desde 1, entonces al final es una serie que no me entrega información, no sirve de nada. Una serie que no converge, pero si uno quiere ser riguroso con la definición, me dice que el radio de convergencia es 0 y que solamente convergen, entre comillas, ¿no es cierto? Un valor trivial, pero cuando z es igual a 0. Ya hay un problema interesante, un problema que el profe me insistió harto que lo viéramos, porque puede pasar esto en alguna evaluación, no tienen que asustarse para nada. Es normal que aparezcan de repente series que solamente tienen un radio de convergencia eh, único, ¿no es cierto? En donde solo convergen para un valor. Alguien dice, no hay una manera muy rebuscada de decir que diverge, claro, sí, o sea, claro, es otra manera de decir lo mismo, exactamente. Una serie que no converge, que diverge en el fondo, eh, claro, es exactamente lo mismo. Uno también puede decir que la serie diverge. Ahora, si a mí me están pidiendo el radio de convergencia, bueno, la convergencia es cero, pero es otra forma de decir lo mismo. Ya, entonces, dicho eso, vamos a pasar a la siguiente parte. No sé si se entendió bien esta parte o quedaron con alguna duda. ¿Estamos bien? Ah, ya. Alguien me pregunta, no se puede argumentar al tiro que no converge. Ya, pero ¿cómo tú me dirías al tiro así inmediatamente que esta serie no converge? Porque claro, yo te puedo aceptar que, por ejemplo, si uno tiene la serie que tiene un exponente que va divergente, que va, por ejemplo, eh, claro, nunca deja de crecer, ¿no es cierto? Uno tiene que el A sub n va aumentando, ¿no es cierto? Cuando es n elevado a n. Ahora, claro, eso parece ser obvio, por ejemplo, cuando uno tiene una serie de potencias que viven los reales, por ejemplo, x elevado a n. Pero en los complejos eso no es tan obvio, ¿ya? Y por eso es necesario argumentar esto de acá. En los complejos siempre pasan cosas extrañas, entonces no podemos utilizar como toda la intuición, aunque hay parte en la que sí funciona igual que en los reales. Hay muchas cosas como extrañas con los números complejos. Por eso siempre hay que tomar todas las definiciones acá con pinzas, digamos. Hay que argumentar súper bien y usar las técnicas de convergencia. A pesar de que, claro, uno dice, este coeficiente va, crece y crece, por lo tanto uno diría, bueno, la serie real que tiene ese coeficiente en elevado a n, obvio que diverge para todo x distinto de cero, pero, pero cuidado con la variable compleja, porque eso no puede ser necesariamente así en variable compleja, así que para que lo tengan presente. Eh, ya, vamos a seguir con la siguiente, que tiene un factorial dividido n a la n. Entonces, esta no me acuerdo dónde partía, creo que de 1 igual, porque si no se anula abajo, sí, claro. Entonces, tenemos la serie que parte desde 1 y va hasta infinito. Y aquí tenemos n factorial partido por n a la n, z elevado a n. Ya entonces, pregunta para ustedes, ¿cuál sería el coeficiente a sub n? El coeficiente a sub n sería n factorial dividido en n a la n. Ya entonces, de aquí se obtiene entonces que a sub n más 1 va a ser ¿cuánto? N más 1 factorial dividido en n más 1 a la n más 1. Ya entonces, de nuevo voy a trabajar primero un rato con el cociente solamente, para no acarrear el límite todo el rato. Y luego vemos qué pasa cuando n tiende a infinito. Entonces voy a tener, primero voy a escribir este de arriba, entonces me va a quedar n más 1 factorial dividido en n más 1 elevado a n más 1. Y arriba me va a quedar, o sea,
tengo que poner el otro coeficiente, pero está dividiendo, entonces le cambio, lo doy vuelta en el fondo. Pongo n elevado a n, dividido en n factorial. Si se fijan aquí, una cosa que no señalé, pero el módulo como que siempre se va porque los coeficientes son positivos en este caso siempre. Ya, pero más adelante va a ser importante porque uno puede tener alternancia de signos. Por ejemplo, en la serie de senos y cosenos, uno tiene una sub n que no me acuerdo exactamente cómo era, pero tiene algún término que depende de n y tiene un menos 1 elevado a n. Entonces, por eso es importante lo del módulo, pero en este caso parece que no cobra relevancia. Cuando los coeficientes alternan signos, ahí sí cobra más relevancia. Ya, pero sigamos con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a simplificar los factoriales. Eso va a ser el primer paso. Entonces, eso, la simplificación de los factoriales me va a quedar simplemente arriba un n más 1. Ya, después, tal como antes, voy a tratar de juntar esto de tal manera de que yo tenga un único exponente. Entonces, abajo tengo que dejar un n más 1. Y luego entonces puedo juntar los otros, el n elevado a n con el n más 1. Y todo eso lo elevo a n más 1. Entonces, sorpresa, aquí se cancelan estos dos y me queda solo ese término. Ya, entonces, este límite no sé si alguien lo ve, así que ¿a qué tiende eso? Si alguien lo podría ver así como de antemano. Voy a escribir acá, lo voy a reescribir simplemente. N partido en n más 1 elevado a n más 1. Alguien dice e elevado a menos 1, o sea, 1 partido en e. Claro, ese es el límite. Ahora, ¿cómo lo viste tan rápido? Es interesante, ¿ah? ¿Cómo uno podría ver este límite así rápido? E elevado a algo. Alguien dice más 1 menos 1 en el numerador. Ya, claro, sí, eso suena razonable. Entonces, veamos. Si yo pongo un más 1 menos 1 acá, veamos qué nos da. Entonces, voy a tener n más 1 menos 1 y abajo n más 1 elevado a n más 1. Entonces, aquí uno puede simplificar esto. Este otro camino, yo antes lo había hecho con otro camino y me daba lo mismo, me sorprendí, este camino está más corto, me gusta más. Entonces aquí lo que uno puede separar es ese término de este. Entonces el primero, si yo lo simplifico, me va a quedar 1, el segundo me va a quedar menos 1 partido en n más 1, elevado a n más 1. Entonces ahí ya tengo el límite formado, o sea, esa es la exponencial evaluada en menos 1, básicamente. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 partido por a sub n, va a ser el límite de esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, va a ser el límite de n tendiendo a infinito de 1, y aquí lo voy a escribir así como más, eh, menos 1 elevado, o sea, partido en n más 1, todo eso elevado a n más 1. Entonces aquí lo que uno hace es que si n tiende a infinito, entonces lo mismo que n más 1 tiende a infinito, o sea, los dos se van a ir a infinito. Y aquí uno puede hacer un cambio variable, ¿no es cierto? Pero aquí ya queda muy claro que esto es la exponencial evaluado en menos 1. ¿No es cierto? Aquí va el x de la exponencial, entonces está evaluado en menos 1, por lo tanto esto es elevado a menos 1, o si ustedes lo prefieren, 1 partido por e. Ya, entonces hay cosas en el chat, alguien dice álgebra de límite, ya ahí pusieron la matraca, está súper bien, a mí me parece súper interesante, ¿ah? Porque yo, claro, vi el desarrollo de esto antes de comenzar el auxiliar, pero como que lo hice por un camino que era harto más largo y uno llega a lo mismo, pero este camino es súper corto y me pareció muy, muy interesante. Así que bueno, hay varios caminos para llegar a lo mismo y qué era lo que
con qué partimos, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, está en la página anterior, era que el límite de ese cociente, es decir, el límite de ese cociente, era 1 partido en R. Por lo tanto, cuando obtenemos que el límite de ese cociente es 1 partido por E, eso es lo mismo que 1 partido por R. Por lo tanto, el radio de convergencia es E. Entonces uno dice que Z tiene que ser menor que E. El módulo de Z tiene que ser menor que el número de Euler. Y ahí está el radio de convergencia. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Generalmente se dice que el módulo de Z tiene que ser menor a E o menor o igual. Menor. En general es menor. Porque Ya. en el punto justo ahí, como que siempre ocurren las singularidades. Por ejemplo, en el caso anterior, esta es la fórmula, por ejemplo, de la geométrica, cuando Z vale 1, aquí se indefine. Entonces, siempre va con un menor. Aquí no es tan claro, ¿no es cierto? Pero probablemente cuando Z valga E, por ejemplo, se va a indefinir. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Hay más dudas? ¿Consultas? ¿Por qué el exponente nos quedó n+1? ¿Por qué el exponente nos quedó n+1? Teníamos ¿Verdad? n elevado a n en el Tenemos... primer paso, Ajá. después pasamos a n elevado a Ah, n+1. tienes razón, tienes razón. Aquí sí, po. Porque este lo separamos, entonces nos quedaría n, aquí elevado a n, aquí elevado a n, aquí elevado a n. Bueno, no va a cambiar mucho el cálculo, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace uno para arreglar esto? Bueno, vamos a escribirlo acá. Entonces, era un truquito, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Esto lo veían en qué curso? Intro, intro al cálculo, creo, ¿no es cierto? Entonces, uno agregaba artificialmente el +1 y después lo dividía. O sea, después le pongo dividido 1 más -1 elevado a n+1. Entonces ahí de nuevo puedo aplicar el álgebra de límite y lo choro, ¿no es cierto? Es que el límite de este término vale 1. Entonces al final uno obtiene el mismo resultado, que es e elevado a -1 o 1 partido por e, y ahí obtengo que r es e. Ya, ahí sí, ahí está más completo, rigurosamente bien. Gracias por la acotación, porque se me había ido ese +1. Ya, ahora sí, ¿estamos bien? Ya, súper. Entonces, vamos a hacer la última de esta parte, que nos piden además la función suma de la serie. Vamos a ver qué es eso, ¿ya? Y que es muy importante y tiene que ver con esto de acá. Esto es como un problema ya como que podría estar en esta parte también. Entonces, ya, partamos con el radio de convergencia. O sea, vamos a hacer lo mismo que antes. Entonces, si hacemos lo mismo que antes, esta era una serie que partía en cero, creo. Veamos. A ver si es cierto. Si partía en cero, 2 elevado a n+1 menos n. Entonces 2 elevado a n+1 menos n. Y todo eso por z elevado a n. Entonces, de aquí se extrae que el a sub n va a ser 2 elevado a n+1 menos n. Y que por lo tanto el a sub n+1 va a ser 2 elevado a n+2 menos n menos 1. Ya, entonces, cociente de nuevo, a sub n+1 dividido en a sub n va a ser igual a... Aquí, por ejemplo, tendría más sentido aplicar el cociente, porque no sabemos a priori si esos términos van a ser positivos o negativos. Entonces, vamos a tener 2 elevado a n+2 menos n
menos 1. Y abajo tenemos 2 elevado a n más 1 menos n. Tenemos eso ahí. Entonces, para arreglar un poquito esto y tratar de tener un límite conocido, que uno sepa que tiende a cierto valor, vamos a dividir arriba y abajo por 2 elevado a n más 1. Entonces, si hacemos eso, esto me va a quedar 2 menos n partido en 2 elevado a n más 1 menos 1 partido en 2 elevado a n más 1. Y en el denominador, no, ya último intento, ya quedó mejor. Nos va a quedar 1 menos n partido en 2 elevado a n más 1. Ya, de esa manera, uno tiene ya cosas conocidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿saben cuánto vale ese límite? Que es el más, entre comillas, problemático. Este es evidente que va a cero, pero este de aquí, ¿saben cuánto? ¿Se acuerdan cuánto vale? Cuando n tiende a infinito. Por mientras yo escribo el límite. Su L'Hopital, pero L'Hopital es para variable continua. Aquí tenemos n que es discreto, no podemos usar L'Hopital. Pero no sé si se acuerdan de eso. Cuando uno tiene n partido en r elevado a n y r es mayor que 1. ¿Se acuerdan de eso? Es un límite de diferencial, este tiende a cero. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esto es cero si r es mayor que 1. Ya, si r era menor que 1, entonces pasaba a lo contrario. O sea, divergía. Ya, entonces, si se fijan, se va a morir este término y este término, y me va a quedar simplemente 2 partido por 1, que es 2. Por lo tanto, 2 es igual a 1 sobre el radio de convergencia, lo cual hace que el radio de convergencia sea un medio, y que por lo tanto el módulo de z, para que la serie tenga sentido, tiene que ser menor que un medio. ¿Sí? ¿Me cacharon la idea? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Ya, lo que vamos a hacer ahora es la otra parte, ¿no es cierto? Que es como me extraña, donde me dicen la función suma de la serie. ¿Qué significa eso? Entonces, la serie la vamos a reescribir. La tenemos acá. Eh, la suma era desde n igual a 0 hasta infinito de 2 elevado a n menos n por z elevado a n. Ya, fenomenal. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Lo que voy a hacer es expandir un poco esta suma en dos, o sea, en dos series. Entonces voy a tener la primera serie igual a lo siguiente, desde 0 hasta infinito, de 2 elevado a n por z elevado a n, menos otra serie, ¿no es cierto? Que va a ser desde n igual a 0 hasta infinito de n por z elevado a n. Denme un segundito, que hay un ruido que no sé si ustedes lo escuchan. Quiero tratar de apagarlo. Vengo al tiro.
Ya, volví. Lo siento, es que era un ruido súper fuerte. No sé si ustedes lo escuchaban, pero a mí me estaba como molestando mucho. Eh, ya, entonces, ¿hasta aquí me siguen? ¿Hasta esta parte? La serie original no tenía el 2 elevado a n más 1. Tienes toda la razón. Otro errorcito. Claro, tienes toda la razón. Veámosla en el enunciado. 2n más 1, exactamente. Exactamente. Entonces, a ver, y acá también está anotada mal. No, ahí está anotada bien. Ahí cuando la traspasé abajo, se me fue ese más 1. Muchas gracias por la acotación. Entonces, vamos a correr todo esto y le ponemos el más 1. Y aquí también. Ya, entonces, ¿cómo podemos trabajar esta serie? Primero, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es encontrar las funciones que representan esta serie de potencia. Entonces, esto lo vamos a llamar F1 de Z, y esto con el menos incluido, llamémoslo F2 de Z. De tal manera que si yo sumo ambas funciones, me da el resultado de la serie completa. Entonces vamos a ir trabajando, partamos con F1, ¿no es cierto? Entonces, digamos que F1 de Z va a ser la parte izquierda, o sea, la serie izquierda, ¿no es cierto? Que va a ser 2 elevado a n más 1 por z elevado a n. Y entonces aquí hay varias formas de trabajar esto. Entonces, una que a mí me parece como interesante, porque es más o menos gráfica, es utilizar la serie geométrica. No la voy a copiar, la voy a escribir nuevamente porque es una serie que tenemos que aprendernos, que es 1 partido en 1 menos z igual a la sumatoria de desde n igual a 0 hasta infinito de z elevado a n. Entonces, en alguna medida, esto de acá se parece a lo de acá, ¿no es cierto? Pero tenemos que tratar eh, de que se parezca, que como claramente una relación 1 a 1 entre ambas series. Entonces tenemos que arreglar un poquito esta función de acá, o sea, esta serie de acá. Entonces lo que voy a hacer es primero sacar un 2, porque aquí tengo 2 elevado a n más 1, eso es lo mismo que yo puedo sacar un 2 para afuera, y los otros 2 elevado a n los dejo adentro. Se me va a quedar la suma desde n igual a 0 hasta infinito, de 2 elevado a n por z elevado a n. Y eso, como tiene el mismo exponente, yo los puedo juntar, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que 2 veces z, todo eso elevado a n. Entonces, si se fijan, ahora la relación está mucho más clara. Ahora sí que se parece mucho esa serie, o sea, esta serie de acá con esta serie de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacerle a esta función para que se transforme en esta serie de acá? Entonces, ahí lo que yo voy a decir es que 1 partido en 1 menos 2z, aquí donde 2z pasa a jugar el rol de z, entonces esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 2z elevado a n. Entonces ahí tengo casi mi función f1. Lo único que me falta es este 2. Entonces si yo le multiplico un 2 acá, le pongo un 2 acá, tengo exactamente lo que tengo a la izquierda. Por lo tanto, yo concluyo que f1 de z es 2 partido por 1 menos 2z. Yo como extraño, 1 menos, o sea, 2 partido en 1 menos 2z. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Quedó claro? Ya, entonces, si se fijan, por eso yo les decía al comienzo, o sea, esta serie va a ser muy importante de aquí en adelante. Nos vamos a aferrar a esto y yo se los recomiendo mucho porque hay otra forma de trabajar las series que probablemente todavía no la han visto, pero es con integrales y uno calcula un montón de integrales con fórmulas de Cauchy, obtiene los coeficientes y funciona.
pero uno también puede aferrarse fielmente a esta serie y a algunas otras conocidas como la de la exponencial o la del seno, coseno, etcétera, y uno puede obtener la mayor cantidad de las funciones con las que vamos a trabajar en el curso. Entonces, ¿de qué se trata aferrarse a esta serie? De saber manipularla, pero con todo lo que se pueda. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo en F2. F2 es otra forma de manipular la serie adecuadamente. Entonces, tenemos la parte F1, ahora nos falta la parte F2. Entonces, F2 era menos esa serie n por z elevado a n. Entonces, la nueva página tenemos F2 de z era menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de n por z elevado a n. ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, ¿en qué se parece esto a la fórmula geométrica? A 1 menos z, que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de z elevado a n. Se fijan acá hay un n muy molesto, porque si ese n no estuviera, tendría exactamente con un signo opuesto la geométrica. Pero aparece ese n. ¿Dónde podemos sacar ese n? No es que uno pueda multiplicar por n, ¿no es cierto? Porque el n está bajo la suma. Entonces, ¿cómo hago aparecer ese n? ¿A alguien se le ocurre cómo podría hacer aparecer ese n? Derivar la serie conocida, eso es una muy buena idea. Entonces, si yo derivo esta serie conocida a la izquierda y a la derecha, bueno, a la izquierda voy a tener la derivada con respecto a z de 1 partido en 1 menos z, y a la derecha la derivada me va a soltar ese n que yo quiero. Igual me va a generar un problema, ¿ya? Pero ese problema va a ser fácilmente arreglable. Entonces esto me va a quedar n por z elevado a n más, menos 1, ¿no es cierto? Aquí uno tiene que cambiar el índice desde 1, ¿no es cierto? Cuando uno deriva, porque el primer término se muere, la constante. Sin embargo, fíjense que este sería el término tal cual, cuando yo derivo. O sea, aquí estamos aplicando toda la rigurosidad. Sin embargo, fíjense que si yo le agrego el 0, le pongo el n igual a 0, no estoy sumando nada, porque el primer término, n igual a 0, suma 0. Por lo tanto, es lo mismo que la otra serie que parte desde 1. Entonces, lo voy a dejar así, por simplicidad, y a la vez voy a derivar esto de acá. Entonces, si yo derivo la parte izquierda, me va a quedar, ¿no es cierto?, en el denominador, me va a quedar el mismo denominador que tenía antes, pero al cuadrado. Y arriba me va a quedar menos la derivada de lo de abajo, ¿no es cierto? O sea, perdón, la derivada de el denominador, que va a ser menos 1, por lo tanto esto me queda 1 partido en 1 menos z al cuadrado. Y ahí esto, por supuesto, aquí voy a copiar simplemente la serie de arriba. N por z n menos 1. Entonces, si se fijan, logramos primer objetivo, ¿no es cierto?, cumplido, de que tenemos el n. Apareció el n en nuestra serie. El problema es que aquí me apareció un n a la menos 1 y no o sea, un z elevado a n menos 1 y no un z a la n. ¿Cómo arreglamos ese problema? Ese problema, por cierto, uno puede decir, al final, como que arreglé algo a costa de otro problema, pero este problema es mucho más arreglable. ¿Cómo arreglamos ese problema? Entonces, ese problema lo arreglamos, alguien lo dijo en el chat, alguien lo puso por z partido en z y el 1 partido por z puede salir de la suma. Claro, eso es lo mismo que nosotros podríamos, por ejemplo, a esta igualdad de acá, ¿dónde está? Acá. Esta igualdad de acá la podemos multiplicar a ambos lados por z, eso no cambia nada. Entonces multiplicamos acá por z, y el z lo introducimos a la suma, entonces eso me va a quedar de esa manera. Y de ahí entonces obtenemos que esto va a ser igual a z dividido en 1 menos z al cuadrado. Ya, entonces ahora podemos sacar conclusiones. Ya tenemos F1 y F2. Entonces, F1 y F2
Ahí está F1. Acá. Entonces, ya podemos reescribir nuestra serie, ¿no es cierto? Que era algo compleja, como una suma de funciones. Entonces era una serie que iba desde 0 hasta infinito, de 2 elevado a n más 1, menos n, por z elevado a n. Y esto era F1 más F2. ¿Y F1 cuánto era? Era 2 veces 1 menos 2z. ¿Y F2 cuánto era? Era z dividido en 1 menos z al cuadrado. Y ahí estamos. Creo que falta un menos, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos menos esa serie, por lo tanto, si nosotros queremos exactamente esa serie, aquí hay que agregarle un menos. Aquí hay un menos, y por lo tanto, esto se transforma en menos. Ahí sí estaríamos. Falta ese menos. Ahí sí, entonces, uno puede decir, la serie se expresa como una suma de dos funciones, o también uno puede hacer el camino inverso, ¿no es cierto? De esta función, yo la puedo expresar como una serie de potencias centrada en cero de este tipo. Entonces está esa doble equivalencia. Alguien justo lo puso en el chat de que al F2 no le falta menos, exactamente. Eso es lo que recién acabo de hacer. Gracias por notarlo también, porque se me había olvidado. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Ya, entonces, ahora les voy a dejar, yo creo que la P2 propuesta quizás la dejamos para el final, para que pasemos a las integrales, ¿ya? Porque es importante que veamos esta otra parte de las integrales, que probablemente, bueno, no sé, el profe creo que le escribió sobre el temario. Déjenme ver si es que va a entrar esto. No sé qué es más importante para lo que viene ahora, creo que está acá. Entonces, condiciones de que esté Riemann. Ya, la fórmula integral de Cauchy no entra. Bueno, entonces las integrales que vamos a ver hoy, en teoría no deberían entrar. Eh, ya, entonces, bueno, series de potencias creo que les va a entrar más que las integrales. Ya, entonces les propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer la P3 y después yo creo que nos va a quedar tiempo para hacer la P2. Y después dejamos esta para ahí propuesta si es que no alcanzamos. Entonces partamos con la P3, que es una integral impropia, como las que calculamos la clase pasada, la auxiliar pasada. Entonces queremos calcular la siguiente integral, la integral de 0 a infinito de x partido en 1 más x cuadrado, y creo que eso está al cuadrado también. A ver, déjenme chequear. Sí, exactamente. Ya, entonces, queremos calcular esta integral impropia en los reales utilizando las herramientas del cálculo complejo. Entonces, ¿cómo podríamos abordar este problema? ¿A alguien se le ocurre? En esencia, el esquema de pensamiento con respecto a la clase auxiliar pasada es exactamente igual. O sea, voy a darme una función auxiliar compleja, voy a darme un camino y voy a hacer esa integral con un proceso límite. ¿Ya? Ese va a ser el esquema. Entonces, voy a darme una función auxiliar que va a ser f de z igual a... voy a usar otra letra, porque después se nos va a confundir cuando usemos el teorema integral de Cauchy. Entonces, h de z, que va a ser lo que estamos integrando, o sea, 1 dividido en 1 más z cuadrado, todo eso al cuadrado. Esa va a ser mi función auxiliar, y el camino que me voy a dar, dado que esto es una función par, es el siguiente. Entonces voy a tener aquí los números complejos, ¿no es cierto? Aquí los reales, a ver si me queda bien. Ahí está mejor. Entonces aquí tengo los complejos, aquí tengo los reales.
Y el camino que me voy a dar, dado que la función es par, es el semicírculo que tiene esta parte en el eje real. Aquí está R, aquí está menos R, y luego me voy a dar el semicírculo por acá. Entonces a esta curva de acá abajo la voy a llamar gamma, a esta de acá la voy a llamar C sub R, ¿no es cierto? Y a todo el camino, ¿cómo podría hacerlo? Ya, pongámosle este. Sí, ya sé, ya sé. Entonces, la curva completa va a ser C, de tal manera que C es la unión entre CR, que es la parte semicircular, unión con la parte recta que la vamos a llamar gamma. Ya, entonces, si se fijan, el esquema es exactamente igual. De hecho, voy a anotar el esquema porque vamos a ver qué es lo que cambia con respecto al auxiliar que hicimos la semana pasada. Entonces, lo que decimos es que la integral de C de f de z va a ser igual a la integral de en C sub R, o sea, en el semicírculo, f de z, más la integral en la parte recta en gamma de f de z. ¿Se fijan hasta acá? Es exactamente igual a lo que hicimos antes. La diferencia solamente va a ser esta parte de acá. ¿Por qué? Porque antes, la clase pasada, lo que nosotros decíamos era, bueno, si es que teníamos un teorema nomás, entonces era lo único que podíamos utilizar. Si esto era holomorfa en la curva y al interior de la curva, entonces esto valía 0 por Cauchy-Boursat. Si es que eso pasaba. Ahora, en este caso, vamos a ver que no necesariamente es así. Vamos a tener que hacer un análisis previo. Y dado que no podemos usar Cauchy-Boursat, vamos a tener que usar otro teorema que se llama el, eh, la fórmula integral de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy. Cauchy hizo como todo el cálculo complejo, así que todo en esta parte se llama de Cauchy. Está el teorema de Cauchy, el teorema de Cauchy-Boursat, la fórmula integral de Cauchy, las condiciones de Cauchy-Riemann, todo es de Cauchy acá. Ya, entonces, esa va a ser la gran diferencia. Entonces, para calcular, usando la fórmula integral de Cauchy, que va a ser la parte relevante, la parte más importante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, esta función h de z, la vamos a expresar de una manera que deje de alguna manera expuestas sus singularidades. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Entonces, h de z va a ser 1 dividido en 1 más z cuadrado, todo eso al cuadrado. Y lo que yo puedo hacer abajo, ¿no es cierto?, en el denominador es factorizar. Entonces las factorizaciones en los complejos son media extrañas, media bizarras. Entonces esto es lo mismo que z más i al cuadrado por z menos i al cuadrado. Bueno, podría, quizá me estoy saltando un paso, entonces primero voy a factorizarlo abajo. Entonces, para eso podría escribir aquí que z cuadrado más 1 es lo mismo que z más i por z menos i. Se fijan, en una suma por diferencia, ¿no es cierto? Esto que era impensado en el cálculo de variable real, en el cálculo de variable compleja uno lo puede factorizar con una suma por diferencia. Entonces, abajo me va a quedar z más i por z menos i, pero todo eso está al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, tengo que elevar ese producto al cuadrado, y eso me va a quedar entonces lo que le había escrito recién, ¿no es cierto? Z más i al cuadrado por z menos i al cuadrado. Ya, entonces, ¿por qué yo digo que esto es dejar expuestas las singularidades? Porque ahora yo sé dónde la función diverge, explícitamente. Están súper expuestas las singularidades. Entonces, ¿dónde tiene esto las singularidades? Entonces lo vamos a meter acá. Singularidades. ¿Dónde tiene singularidades? Tiene singularidad en z igual a i y tiene singularidad en z igual a menos i. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque se anula el denominador en cada uno de esos puntos, en z igual a i, en z igual a menos i.
Ya, entonces, si yo eso lo escribo en mi plano complejo, ¿no es cierto? Eso corresponde a una singularidad acá y otra singularidad por acá. Entonces, esta sería más i y esta sería menos i. Entonces, tengo dos singularidades, en particular una que está dentro del camino. Por lo tanto, eso hace que yo, como yo les decía, aquí no puedo usar Cauchy-Forsat porque esa función no es holomorfa en la curva y al interior de la curva. En particular, al interior de la curva se cae justo en ese punto. Entonces, no puedo usar Cauchy-Forsat, tengo que usar la fórmula integral de Cauchy. Entonces, ahora vamos a explicar cómo utilizar la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué nos dice? Entonces, la fórmula integral de Cauchy la voy a escribir de manera genérica, ¿ya? Entonces, la fórmula integral de Cauchy dice lo siguiente, que una función, su enésima derivada evaluada en z sub 0 es igual a n factorial partido en 2 pi por i, la integral cerrada sobre una curva de f de z dividido en z menos la singularidad, ¿no es cierto? Elevado a n más 1 de z. Y tenemos que decir que f de z es holomorfa en gamma más unión, podríamos decir, el interior de gamma. En gamma y lo que encierra. No sé si eso corresponde al interior como el interior matemático, sino que aquí estoy haciendo como un abuso de notación. El interior me refiero a lo que encierra gamma. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado porque f de z tiene que ser una función holomorfa en esa curva y vamos a tener que z sub 0 está al interior de esa curva. O sea, uno dice z sub 0 pertenece a lo que encierra, ¿no es cierto? Que yo lo llamé interior, pero no es el interior matemático, sino que es lo que encierra la curva gamma. Entonces tenemos todos estos ingredientes, ¿ya? Y así puede ser una fórmula muy bonita y todo, pero hay que saber utilizarla porque uno comete hartos errores en esta parte. Entonces, mucha atención, porque hay que separar dos cosas. Primero, las singularidades se separan de la parte holomorfa. O sea, la función que estamos integrando, que es h, lo que hace la fórmula de Cauchy es separarla en dos. En una parte holomorfa y una parte singular. ¿Ya? La parte holomorfa se engloba en ese f de z, que después yo les calculo las derivadas. Y la parte singular se expresa de esta manera, como una potencia de un z menos punto singular elevado a n más 1. ¿Ya? Entonces, y todo eso tiene que estar relacionado con el camino. O sea, la singularidad tiene que estar dentro del camino. Y la función holomorfa tiene que ser holomorfa dentro del camino. Entonces, nuestra función h es esto de acá. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es, dado nuestro camino, que es este verde de acá arriba, cuál es la parte singular y cuál es la parte holomorfa? Adentro del camino. Entonces, como la singularidad está en más i, aquí se me fue el i, como la singularidad está en más i, esta va a ser la parte singular y esta va a ser la parte holomorfa. ¿Ya? ¿Se ve esa parte? Esta sería la parte singular y esta sería la función holomorfa. Esta función, si ustedes se fijan, 1 partido en z más i al cuadrado, no es holomorfa en todo el dominio, porque tiene una singularidad en menos i. Sin embargo, sí es holomorfa al interior del camino. Eso es súper importante. Entonces, siguiendo con eso, la integral, ¿no es cierto?, cerrada, porque una curva cerrada, en c de h de z, que es lo que queremos calcular. Eso es lo que queremos calcular. Bueno, aquí yo creo que debería haberle cambiado el nombre, ¿no es cierto? Ponerle h, porque estamos usando h para nuestra función.
Y entonces esa curva C es cerrada, por lo tanto aquí uno puede decir, bueno, esto es una curva cerrada, una integral cerrada. Eso era lo que queríamos calcular. Y lo que hicimos fue separar nuestra h en parte holomorfa y parte singular. Todo esto al interior del camino, repito. Entonces, la parte holomorfa era esta parte de acá. Yo le estoy repitiendo nuevamente. Entonces lo voy a escribir como 1 partido en z más i al cuadrado. Y la parte singular va a ser z menos i al cuadrado de z. Entonces, aquí queda explícito que en términos de la fórmula integral de Cauchy, esto de acá arriba es el f de z. Eso es el f de z que es holomorfo al interior de esa curva C. Ya porque no tiene ninguna singularidad contenida. Por otra parte, dejamos la singularidad en ese término de ahí. Entonces, lo vamos a escribir de hecho. Vamos a decir que entonces f de z, como el f de z de Cauchy, sería 1 dividido en z más i al cuadrado. Y, por ejemplo, sabemos que z sub 0, que es la singularidad, está en i. Y sabemos cuánto vale el n en este caso. ¿Cuánto vale el n? Si hacemos la analogía, ¿no es cierto? Estamos haciendo una directa analogía entre estas dos cosas. Ahí está el f, ¿no es cierto? Por eso el f vale eso. Tenemos la singularidad, por eso z sub 0 vale i. ¿Cuánto vale el n? El n, si se fijan, vale 1. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para calcular entonces nuestra fórmula integral de Cauchy. Porque la fórmula integral de Cauchy básicamente es una receta. O sea, si yo quiero calcular una integral sobre una curva cerrada que tiene estas singularidades adentro, uno puede, por ejemplo, pasar este 2pi para otro lado, el n factorial dividiendo, y me entrega una receta. De hecho, vamos a hacer eso. Vamos a pasar multiplicando el 2pi y vamos a dividir por n factorial. O sea, es la misma fórmula, pero expresada de otra manera. Entonces, eso es igual a eso, y esto es 2pi partido en n factorial. Entonces, ahora, si queremos calcular esa integral, tenemos que hacer esta operación. Es decir, multiplicar 2pi por nuestra función holomorfa en el interior de gamma, derivarla n veces, en este caso una vez, evaluarlo en la singularidad, ¿cuál es la singularidad i? Y dividirla por n factorial. ¿Cuál es n factorial? Va a ser 1. 1 factorial que es 1. Ya entonces, con eso ya tenemos nuestra receta para calcular nuestra integral, que era lo mismo que eso. Entonces, hagamos eso. Entonces, 2pi partido en 1 factorial por la primera derivada de cuál era nuestra función, esa de ahí. Entonces vamos a tener 1 partido en z más i al cuadrado. Y eso tenemos que evaluarlo en z igual a i. Esa es la receta para calcular estas cosas, usando la fórmula integral de Cauchy. Entonces, esto va a ser 2pi partido en 1 factorial. Cuando hagamos esta derivada, ¿qué nos va a quedar? Si se fijan, esto de acá es lo mismo que z más i elevado a menos 2. Si es más fácil derivar, creo yo. Entonces, esto va a ser por menos 2 por z más i elevado a menos 3. La derivada de z es 1, por lo tanto, por 1. Y eso tenemos que evaluarlo en z igual a i. Entonces, si yo, por ejemplo, simplifico este 1 factorial, que no lo puedo omitir, ¿no es cierto? Me va a quedar 2pi por menos 2. O sea, si yo junto ese 2 con ese menos 2, me va a quedar menos 4. Y cuando evalúe acá en z igual a i, me va a quedar por 2i elevado a menos 3. Y con eso puedo continuar entonces en la siguiente página. Y lo que estábamos calculando, ¿se acuerdan? Era la integral de h de z de z. Y esto era igual a ¿cuánto? Entonces, lo que llevamos era menos 4
pi, y aquí teníamos 2i elevado a menos 3. Entonces, este 2i elevado a menos 3 lo podemos expresar como de la siguiente manera, como en el denominador, como 8i a la 3. Y aquí uno sabe que i a la 3 es i a la 2 por i, pero i a la 2 es menos 1, entonces esto es menos i. De tal manera que i a la 3 es menos i. Con eso se me cancelan los i, se me cancelan los menos, y esto me queda igual a pi, ¿cuánto sería? Pi medios. Pi medios. Ya, súper bien. Entonces, ¿qué es lo que calculamos hasta ahora de nuestro planteamiento del problema, ¿no es cierto? Que es este. Calculamos la parte izquierda, ¿no es cierto? Ahora, si se fijan en el procedimiento, que no es terriblemente largo, pero es más largo que lo que hacíamos antes, porque antes, cuando podíamos utilizar el teorema de Cauchy-Borssat, decíamos esa parte cero, nos olvidamos. Ahora hay que calcularla cuando hay singularidades adentro, usando, por ejemplo, la fórmula integral de Cauchy, más adelante residuos. Y lo de la derecha se hace tal cual como lo hemos hecho antes. O sea, hay que parametrizar, por ejemplo, hacer el límite tender a infinito, etc. Ya, entonces lo vamos a hacer rápidamente porque ya lo hicimos la clase pasada. Entonces, en CR, uno tiene que Z es de la forma R por E elevado a I teta, que teta vive entre 0 y pi, y que dz es R por I por E elevado a I teta de teta. Entonces, la integral de h de z sobre CR de z es igual a la integral de 0 a pi de la función evaluada en esos puntos. Entonces, el diferencial me va a quedar I por R elevado a I teta de teta. Estoy solamente hablando del diferencial. Y abajo, si se acuerdan, la función era 1 partido en 1 más z cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 más 1 más r cuadrado elevado a 2 y teta. Y todo eso elevado al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer acá? Era acotar, ¿no es cierto? Acotar de tal manera que cuando el límite de r tendiendo a infinito, esto de 0. Y ahí uno lo puede ver así como intuitivamente, ¿no es cierto? Porque uno tiene un r elevado a 1 en el numerador y abajo en el denominador, al final, si yo expando todo, esto me va a quedar como r elevado a 4. O sea, el denominador tiene en r grado 4. Entonces, por supuesto que cuando yo haga tender r a infinito, esto se va a ir a 0. Pero aún así, uno puede acotar esto, ¿no es cierto? Y decir que el módulo de esto, ¿no es cierto? Es menor o igual que la integral del módulo. Si yo calculo el módulo adentro, por ejemplo, el módulo de i es 1, el módulo de esta exponencial imaginaria con teta real es 1, entonces me va a quedar simplemente r de teta. Y abajo yo puedo aplicar la desigualdad triangular, ¿no es cierto? Entonces eso me va a quedar el módulo de r cuadrado elevado a 2 y teta menos módulo de 1. Puedo aplicar esa desigualdad, que es la desigualdad triangular. Aquí cuando ese módulo, la exponencial imaginaria va a desaparecer, ¿no es cierto? Me va a quedar simplemente r cuadrado. Y me falta todavía un elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Que vendría del paréntesis, de esos paréntesis. Entonces me queda eso al cuadrado. Y si se fijan, eso ni siquiera depende de... o sea, esto ni siquiera depende de teta, por lo tanto, esto es r partido en r cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. Y la integral de 0 a pi, o sea, de teta es simplemente pi. Y si yo aplico el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral de CR h de z de z, por esto de acá, uno sabe que como el denominador crece mucho, mucho más rápido que el numerador, porque aquí tengo una potencia a la cuarta y arriba una potencia a la 1,
esto va a ser igual a 0. Ya con eso basta. Entonces tenemos igual a 0 y ya tenemos entonces casi listo nuestra integral, porque tenemos esta parte, sabemos que este vale 0 y esperamos que con el límite de r infinito esto tienda a nuestra integral. Entonces nos queda ese paso simplemente, decir que en gamma z es de la forma x, donde x va entre menos r y r, y por lo tanto dz es igual a dx, de tal manera que la integral en gamma de h de z es igual a la integral desde menos r hasta r de la función evaluada en x, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 1 dividido en 1 más x cuadrado al cuadrado. Aquí puedo poner el dx, que eso es justo la integral que queremos calcular cuando r tiende a infinito. Entonces, el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral en la recta real, ¿no es cierto? En gamma, de h de z va a ser igual a nuestra integral. O sea, lo que queremos calcular. De x, 1 más x cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces con eso ya estamos listos, porque tenemos esta parte de acá, que corresponde a este término, ¿no es cierto? Esto va a tender a nuestra integral que queremos calcular, y esto lo calculamos con fórmula integral de Cauchy. Entonces, si se fijan, yo les dije que la gran diferencia ahora es que esta parte de la izquierda, ¿no es cierto?, la calculábamos con la fórmula integral de Cauchy, porque en general esta función no va a ser holomorfa al interior de esa curva, y no podemos usar, por lo tanto, Cauchy-Goursat. Entonces, yo les decía, bueno, en cierto sentido es más compleja la resolución porque tenemos que usar, no podemos llegar a asumir que esto es 0, sino que tenemos que hacer el cálculo, por ejemplo, de todo esto que hicimos acá, utilizando la fórmula integral de Cauchy. Sin embargo, hay una cosa que nos ahorramos, que de repente uno la olvida, ¿no es cierto?, cuando pensamos en la auxiliar pasada, pero en la auxiliar pasada lo que hacíamos nosotros era encerrar todas las singularidades. Y eso era un trabajo costoso porque había que calcular más límites, uno tenía que hacer el doble límite de algunas integrales, etcétera, cuando epsilon tendía a 0. Y ahora nos podemos saltar todos esos pasos y simplemente usar la fórmula integral de Cauchy. Si uno quisiera, por ejemplo, calcular eh, esta integral utilizando los métodos anteriores, por usar Cauchy-Goursat, uno lo que debería hacer es darse un camino como este, como que lo voy a escribir ahora en azul. Uno va por este camino, luego sube un poquito, encierra la singularidad, vuelve y me cierro de nuevo. Entonces, si se fijan, este camino tiene una cantidad de curvas impresionante. Tiene, por ejemplo, la misma parte circular, luego tiene una parte recta que podemos llamar gamma menos, tiene otra parte recta gamma más, luego tiene unos tramos verticales que son dos, podemos decir gamma 1, gamma 2, y tiene una parte circular acá que podríamos llamar C sub epsilon. Entonces, si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 curvas. Entonces, claro, uno dice, bueno, ahí puedo usar Cauchy-Goursat y entonces la integral en esa curva va a ser 0, pero la cantidad de integrales que voy a tener a la derecha son 6. Entonces, claro, es cambiar una cosa por otra. Al final, este método, aunque parezca más largo, es más corto. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Concluir, ¿no es cierto? Porque ya calculamos esto en la integral que queremos, sabemos cuánto vale el valor de esa integral gracias a la fórmula integral de Cauchy, ¿no es cierto? Estaba por acá. ¿Dónde estaba? Ahí, pi medios. Entonces, concluimos que la integral de menos infinito a más infinito de 1 partido en 1 más x al cuadrado, todo eso al cuadrado, y aquí ponemos el dx, es igual a simplemente pi medios. Sin embargo, eso está casi bien porque en el enunciado me piden otra cosa. Me piden de 0 a infinito, pero acuérdense que esto es una función par, entonces estamos salvados. Entonces, va a ser la integral de 0 a infinito de dx
partido en 1 más x cuadrado, todo eso al cuadrado. Y esto, como esto es una función par, ¿no es cierto? Integra lo mismo a la derecha del eje y que a la izquierda del eje y. Por lo tanto, esto va a ser la mitad de nuestra integral con los dos lados. Esto es solamente un lado derecho. Entonces, la mitad de lo anterior, es decir, esto vale pi cuartos. Y tenemos nuestra integral. Entonces, ahí está el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se cachó la idea? Yes. De hecho, uno puede preguntarle a Wolfram si esto lo hicimos bien. Me gusta preguntarle cosas a Wolfram. Entonces uno puede decir que integre esa función, que era 1 más x cuadrado, todo eso al cuadrado, desde 0 hasta infinito. A ver si lo hace. Ahí está, da pi cuarta. Justo el valor que calculamos. Claro, y de hecho, fíjense, esta integral tiene primitiva en los reales. Ahora, ¿cómo encontrar esa primitiva? A mí no me parece tan evidente. Pero con los complejos uno puede defenderse y calcular esta integral. Y da pi cuarta, justo lo que calculamos. Ya, así que estamos bien con esa parte. No sé si tienen alguna duda, consulta antes de continuar. ¿Estamos bien? Ya, ¿les parece hacer un descanso hasta las 3:30? ¿Sí? ¿Les tinca? ¿O quieren darle nomás? Seguimos para adelante. Lo que ustedes prefieran en verdad. Ya, a ver. Ya, descansito. Entonces, 5 minutos hasta las 3:30. Y volvemos. Voy a pausar la grabación. Entonces, como les decía, vamos a continuar con la P4 y la P2 se las dejo de tarea. De hecho, creo que es buena idea seguir con la P4 porque creo que tengo una pauta por ahí de la que hice yo de la P2. Así que me la pueden pedir si es que la necesitan. Ya, entonces, partamos con esta integral y luego vamos a calcular esta a partir de esta. Va a ser un truco bien interesante. Entonces, tenemos, si se fijan, una integral parecida a la anterior. Hagámosla acá. Entonces, tenemos la integral que va de 0 a infinito. ¿Cuánto era el integrando? Era x cuadrado dividido en a cuadrado más x cuadrado, todo eso elevado a, creo que al cuadrado, ¿no? Estaba así, era así, ¿no? Sí, exactamente. Nos falta el de x. Entonces, se fijan, de nuevo una integral impropia. En los reales, queremos utilizar el cálculo complejo. ¿Qué hacemos? La función es par, así que eso nos va a dar indicios de qué camino usar. Pero primero la función auxiliar. La función auxiliar que vamos a llamar h en este caso, h de z, va a ser z cuadrado partido en a cuadrado más z cuadrado. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Y por otra parte, tenemos que darnos el camino, por supuesto. Entonces el camino es el siguiente. Ahí tenemos el eje imaginario, eje real. Y como esto es una función par, entonces podemos utilizar un camino que sea simétrico en x. Eso es lo que nos da una función que es par.
que podemos utilizar ese segmento en nuestra curva. Entonces tenemos eso ahí. Entonces aquí tenemos R, aquí tenemos menos R. Ya, y naturalmente, igual que antes, vamos a cerrar esto por arriba. Podríamos hacerlo por abajo también, ¿ah? Como que eso no lo hemos hecho antes. Sentido horario. Ahí tenemos que cambiar un poco las cosas. No sé cuál les tinca más, los dos dan lo mismo. Yo creo que lo vamos a hacer por arriba nomás. Pero por abajo se puede también. Hay que cambiar algunas cosas, ¿no es cierto? Porque el sentido de en la recta va a ir de R a menos R, etcétera. Pero el ángulo va a ir desde pi a 0, etcétera. Como que, y el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es exponer primero las singularidades de nuestra función h, igual que antes. Entonces, hacemos algo similar. H de z va a ser z cuadrado, y el denominador lo podemos escribir como, de nuevo, una suma por diferencia. Lo voy a escribir acá arriba. Z cuadrado más a cuadrado también es una suma por diferencia, es decir, es z más i por a por z menos i por a. Entonces, abajo vamos a tener finalmente z más i por a al cuadrado, y luego z menos i por a al cuadrado. Ya. Entonces, esas singularidades, si yo las grafico en mi plano complejo, ¿dónde están? Bueno, va a haber una que está acá, ¿no es cierto?, en i por a, positiva, y otra que va a estar aquí en menos i por a, negativa. O sea, una va a estar dentro de la curva, cuando hagamos, uno se podría preguntar, ya, pero este i por a, dependiendo de a, va a estar dentro o fuera de la curva. Uno podría decir, si a es muy grande, va a estar por acá. Claro, eso es cierto, pero cuando hagamos tender R a infinito, sí o sí i por a va a estar contenido en la curva. Entonces es bueno que uno lo contenga desde antemano, que se ponga en el peor de los casos. Básicamente porque el peor de los casos va a ocurrir, o sea, cuando R vaya a infinito, sí o sí va a estar ese punto contenido en la curva. Ya, entonces tenemos un punto que está contenido y otro que no. Como yo les decía, uno podría tomar este camino, el camino de abajo. Podría, por ejemplo, este camino no lo hice en la figura anterior, pero lo estábamos asumiendo, lo asumimos sin decirlo en la parametrización. Esto está orientado de esa manera. Y yo les comentaba recién que uno también podía darse otro camino, por ejemplo, el que va por abajo y encierra la singularidad de abajo. Entonces, ese camino, para que esté en sentido antihorario, es decir, orientado positivamente, tiene que ser de esta forma. Se orienta así. Y ustedes lo pueden hacer, ¿ah? Pueden trabajar con el teorema integral de Cauchy, es como el simétrico. Van a tener que tomar esta singularidad en vez de la de arriba, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Ya? Pero para claridad de la figura voy a borrar el camino azul, pero ustedes lo pueden considerar si quieren. Ya, entonces, una vez que yo tengo mis singularidades expuestas de esta manera, sé aquí clarito que una singularidad es z sub 0, por ejemplo, i por a, que corresponde a ese término, y otra singularidad es menos i por a, que corresponde a este término. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la parte holomorfa de mi función para este camino? Si se fijan, eso va a cambiar si tomamos el camino inverso, el que va por abajo. Para ese camino, ¿cuál es la parte holomorfa? La parte holomorfa eh, ¿sería cuál? Esta parte de acá. Esa sería la parte holomorfa, y 1 partido en eso sería la parte singular. De tal manera que la integral, ¿no es cierto? Vamos a darle nombre a este camino, el mismo de antes, así que pongámosle gamma acá abajo, pongámosle CR en la circunferencia, y la unión de ambos es la curva completa C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que la integral en C de h de z es igual a ¿cuánto? Es igual a
la integral en C, bueno, de partida ya sabemos como el esquema, ¿no es cierto? O sea, lo voy a escribir acá, aunque ya deberíamos como asumirlo. No quiero gastar mucho espacio. Esto de acá, ¿no es cierto? Quiero decir, esto ya deberíamos darlo por asumido, no es necesario que lo escriba, pero lo voy a escribir aquí en chiquitito, por si acaso. Entonces, la integral en toda la curva es la integral en C sub R, o sea, en la circunferencia, en la semicircunferencia, más la integral en el camino recto. Ya ese es el planteamiento del problema, pero como ya lo hemos hecho muchas veces, eh, no lo estaba anotando, pero ahí, bueno, ahí está anotado por si acaso. Por si acaso en el control ustedes sí tienen que anotarlo, o sea, eso es importante para que uno entienda que ustedes están comprendiendo lo que estamos haciendo. Ya, entonces, lo que yo iba a hacer acá era reescribir, ¿no es cierto? Esto es una curva cerrada, por lo tanto le puedo poner ese simbolito cerrado. Aquí también. Entonces, al reescribir mi función con la singularidad expuesta y sabiendo que esta es la parte singular, voy a escribir esto como z cuadrado dividido en z más i por a al cuadrado, dividido por la parte singular, ¿no es cierto? Que es z menos i por a, todo eso al cuadrado de z. Escribí lo mismo que arriba, solo esto es lo mismo que la integral de h de z, solo que lo escribí de esta manera, dejando la singularidad separada de la parte holomorfa. Entonces, de aquí yo puedo hacer mi analogía con la fórmula de Cauchy y decir, bueno, f de z, que es la función holomorfa dentro del camino, va a ser z cuadrado partido en z más i por a al cuadrado. Tenemos que la singularidad va a ser i por a. ¿Y qué más tenemos? Que n, ¿cuánto va a ser n? Entonces les puedo traer la fórmula de Cauchy, que estaba por acá. ¿Dónde está la fórmula de Cauchy? Aquí. La vamos a andar trayendo ahí, la fórmula de Cauchy. ¿Cuánto es n? Si esto es n más 1, y aquí tenemos n más 1. Entonces, n vale 1. Si bien este problema es parecido al anterior, sin embargo, ahora viene la parte distinta. Entonces, ya tenemos nuestra integral de h en esa curva, donde tiene una singularidad, expresada de esta manera, que es lo mismo que esto. Entonces, podemos utilizar esa receta de ahí. Entonces, lo que vamos a decir es, esa integral va a ser 2 veces pi por i, partido en n factorial, pero n es 1. 1 factorial. Por la derivada enésima, pero n es 1, por lo tanto es la primera derivada simplemente. Aquí podrían aparecer más derivadas, pero en este caso apareció una nomás, por suerte. La derivada de f, ¿cuál era f en nuestro caso? Es de ahí, z cuadrado partido en z más, que lo voy a escribir así, como z cuadrado por z más i por a elevado a menos 2. Y eso tengo que evaluarlo en la singularidad. Tengo que evaluarlo en Z0. Pero Z0 en este caso, como estamos considerando el camino de arriba, es I por A. Así que ahí tenemos nuestra receta, que viene directamente desde la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Reconocer la parte holomorfa y la parte singular. Y con eso ya podemos aplicar esto, ¿cierto? Que aquí está la parte holomorfa y aquí la parte singular. Ya, entonces sacamos nuestra fórmula de Cauchy y ahora nos queda derivar. Esa es la tarea grande ahora, no equivocarnos en derivar. Esperemos que no nos equivoquemos. Entonces 2pi, el 1 factorial es 1, y aquí entonces me va a quedar. La derivada del primero es 2z, por el segundo sin derivar, z más i por a. A la menos 2. Más, ¿qué viene ahora? El primero sin derivar, por la derivada del segundo, es decir, va a aparecer un menos 2
Y la derivada del segundo es z más i por a elevado a menos 3. Y eso tengo que evaluarlo en i por a. Entonces, ya va a quedar algo medio complejo, pero... Entonces, evaluemos. 2 veces i por a. 2 veces i por a. Por... Cuando yo evalúe aquí i por a, me va a quedar 2 veces i por a la menos 2. Menos 2 veces en z tengo que evaluar i por a. Entonces 2 veces i por a al cuadrado. Y acá me va a quedar, ¿qué me va a quedar acá? 2 i por a la menos 3. Ya, lo que hice simplemente fue donde dice z, evaluar i por a. Entonces, 2 veces i por a, voy a ver si está bien. Aquí tengo i por a más i por a, es 2 veces i por a elevado a menos 2. 2 veces i por a al cuadrado, sería esa parte de ahí. Y tengo 2 veces i por a elevado a la menos 3. Vamos bien. Aparentemente vamos bien. Entonces, 2 veces pi por i. Y aquí hay que trabajar con cuidado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner el 2 veces i por a arriba. Y abajo voy a tener un al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 4 y al cuadrado es menos 1 y a al cuadrado es a cuadrado. Después tengo menos 2 veces y al cuadrado es menos 1. Al cuadrado es a cuadrado. Y acá este término lo voy a dejar en el denominador. Me va a quedar 2 elevado a 3, que es 8. Y a la 3, que vimos delante que era menos i. Y a la 3 es a la 3. Entonces no. Deberíamos ir bien. Entonces 2 pi por i. Ustedes me corrigen si la embarro con algún paso. Entonces me va a quedar menos, ¿no es cierto? 1 partido en 2a. Menos i partido en 2a. ¿Sí? Porque el 2 se simplifica con el 4, me queda un medio, el i sobrevive y en los a se cancelan y me queda un a abajo. Más este menos de acá. ¿Ya? Después el otro término también tiene otro menos. 2,8 me queda un cuarto. Los a se cancelan, abajo me va a quedar 1 partido en a. Y abajo también tengo un i. Entonces me debería quedar eso ahí. Ya, creo que esto tiene buena pinta. Entonces, distribuyamos. Distribuimos entonces 2 pi por i. Se fijan, vamos a tener i cuadrado que da menos 1, pero se va a cancelar con este menos. Entonces, esto me va a quedar simplemente pi partido por a, porque los dos también se van a cancelar. Entonces me queda pi partido por a. Luego el siguiente me queda menos. El 2 con el 4 da un medio. El pi sobrevive. Los i se cancelan y queda 1 partido por a. Entonces me queda un medio de pi partido por a. Y si esto lo junto, ¿no es cierto? Es pi partido por a menos la mitad de pi partido por a. Es decir, esto es un medio, o si quieren, pi partido en 2a. Pi partido en 2a. Ya, pues, entonces, eso sería, ¿qué sería eso? Nuestra integral cerrada, usando la fórmula integral de Cauchy. Nos dio pi partido en 2a. Súper. Ahora vamos a calcular las otras integrales de nuestro planteamiento. Entonces, calculamos esa parte de ahí. Uno esperaría que en la curva circular de 0, ¿no es cierto? Tenemos que mostrarlo y que esta de nuestra integral que queremos, ¿no es cierto? Que sea en el eje real. Entonces, dado que nos queda poquito tiempo y queremos calcular la otra integral también, vamos simplemente a asumir que esta es 0, ¿ya? Pero ustedes tienen que demostrar eso en un control. Ya saben cómo hacerlo, hay que parametrizar, ver que el denominador tiene más grado en R que el numerador, y luego acotar usando desigualdad triangular o lo que tengan a mano. Entonces,
si todo sale bien, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar que esa integral que la acabamos de calcular era pi partido en 2a es igual a esta en el límite cuando r tiende a infinito. Entonces, ¿qué significa eso? Que pi partido en 2a va a ser igual a la integral de menos infinito a más infinito de nuestra integral, ¿no es cierto? X cuadrado partido en 1 más x cuadrado, todo eso al cuadrado. No, perdón, aquí era a cuadrado. A cuadrado. Ya. Entonces, ahora para calcular nuestra integral, ¿no es cierto? Que era desde 0 hasta infinito, igual que antes, usamos la paridad. Entonces, esto es una función par, integra lo mismo a la derecha que a la izquierda del eje Y. Por lo tanto, si yo quiero la mitad de la integral, es decir, desde 0 hasta infinito, de x cuadrado partido en a cuadrado más x cuadrado, tengo que poner la mitad de lo que da la integral en todo R. Entonces me va a quedar pi partido en 4a. Y tenemos el resultado. Este es el primer resultado. Y si se fijan, hay una cosa interesante, ¿eh? Lo primero es que, la primera cosa interesante es que, ¿qué pasa si a vale 1? Si a vale 1, entonces uno obtiene aquí esto se obtiene directamente que la integral de 0 a infinito de x cuadrado de 1 más x cuadrado, todo eso elevado al cuadrado de x, me da pi partido por 4. Pero si ustedes se acuerdan del problema anterior, teníamos que esta integral también daba pi partido por 4. No sé si se acuerdan. Teníamos este resultado. Se fue tan para allá. Acá tenemos ese resultado. Y si se fijan, las integrales son distintas. Tienen el mismo dominio de integración entre 0 e infinito. Los integrandos son distintos, pero dan el mismo resultado. Eso es súper extraño, ¿no es cierto? Bueno, es un resultado y uno puede comprobarlo también, preguntándole, por ejemplo, a Wolfram. Preguntémosle a Wolfram si lo que calculamos tiene algún tipo de sentido. Entonces, antes de hecho calculamos lo anterior. La diferencia con la de ahora es que tenemos un x cuadrado en el numerador. Veamos si hace alguna diferencia. Ninguna. Se fijan, vale también pi cuarto. Un resultado súper extraño, pero no deja de ser muy, muy interesante. Se fijan, esta también tiene primitiva, pero es menos evidente que la anterior. Pero bueno, ahí es un resultado que yo al menos encuentro bastante interesante. No sé si a ustedes les parece interesante, a mí me parece muy, muy interesante. Ya, entonces vamos con lo último, eh, que es la integral de acá al lado, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno diría, bueno, vamos a calcular otra función auxiliar, vamos a calcular otro camino, pero no, vamos a hacer otro análisis bastante interesante también. Que esto es un truco que se le ocurrió a Feynman. No sé si conocen a Feynman. Era un físico teórico que calculaba muchas integrales. De hecho, inventó un método para no calcular integrales que se llaman los diagramas de Feynman. Pero bueno, la cosa es que él era muy capo con estas cosas y se inventó un método, por ejemplo, para calcular esta integral cuando uno ya conoce esta, que es, por ejemplo, derivar con respecto a A. ¿Qué pasa si nosotros derivamos con respecto a esta ecuación de acá? Entonces, como aquí estamos integrando dx, la derivada con respecto a puede entrar. Y al final se va a transformar una derivada con respecto a de esa función de ahí. Entonces, derivemos eso. Derivada con respecto a de x cuadrado partido en a cuadrado más x cuadrado. Entonces, se fijan, x cuadrado a los ojos de a es una constante nomás. Y me va a quedar simplemente la derivada con respecto a de a cuadrado más x cuadrado elevado a menos 1. Aquí me falta un cuadrado, ¿no es cierto? Es menos 2. Ahí está. Entonces, si yo eso lo derivo, esto me va a quedar x cuadrado por menos 2
a cuadrado más x cuadrado elevado a menos 3, que eso es lo que quiero en la otra integral, por la derivada de lo de adentro, ¿no es cierto? Con respecto a a, que sería 2 veces a. Entonces, si ustedes esto lo reordenan, esto es lo mismo que x cuadrado. Aparece un menos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos menos 4, 4x cuadrado, claro, menos x4 por a, dividido en a cuadrado más x cuadrado a la 3. Tenemos eso ahí, ¿no es cierto? Pero si yo derivo acá a la izquierda, es lo mismo que derivar a la derecha. Entonces la derivada de la derecha, de a de a, de, ¿cuánto era? Pi partido en 4a. ¿Cuánto me da eso? Me da menos pi partido en 4a cuadrado. Entonces, si yo lo junto todo, me va a quedar que la integral de 0 a infinito de esto de acá, ¿no es cierto? Que va a ser menos 4x cuadrado a partido en a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 de x va a ser igual a menos pi partido en 4a cuadrado. Y lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, es sacar las constantes. Primero los signos menos se van a cancelar, así que no me preocupo de eso. Y tanto el a como el 4 pueden salir de la integral y pasar para el otro lado dividiendo. De tal manera que esto me va a quedar, si yo lo paso dividiendo, me va a quedar 16. Y el a cuadrado, o sea, el a cuando lo paso me va a quedar 16a a la 3. Y ahí obtuve el resultado de lo que quería sin darme un camino nuevo, sin tener que darme una función auxiliar, que podría haberlo hecho, simplemente teniendo un resultado que ya conozco. Lo que hice fue derivar con respecto a. También me parece un resultado bonito, no sé qué les parece a ustedes. Y eso, nos quedan 5 minutos, así que estamos súper bien en el tiempo. Y eso sería por hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, les quedó claro. ¿Se asombraron con este problema? Está re interesante. Eso, así que como así muy general, esta parte de la materia uno puede aplicar mucha creatividad, tiene muchos caminos distintos para llegar a un mismo resultado, así que la mejor forma de avanzar en esto y aprender a integrar bien los conceptos es haciendo muchos problemas y que a ustedes se les ocurran, tómense todo el tiempo necesario y eso. Así que eso, no sé si tienen más dudas, consultas. Yo creo que con eso ya estamos bien por hoy. Fue igual intenso. Tienen control, no sé cuándo tienen control. Creo que la semana que viene, ¿no es cierto? El jueves. ¿Es así? Voy a parar la grabación por cierto.